empecé con Carlos Clemen, por ejemplo, que tenía la editorial Cleda, que estaba en Flores, y en Flores él había puesto en una revista: cualquier profesional que quiera hacer una historieta, nosotros se la publicamos, le pagamos y se la publicamos. Y yo fui, me presenté, está muy bien, y empecé a dibujar. Y enseguida me dio tapas para hacer en colores, que yo ni me lo esperaba, ¿no? Una revista se llamaba Frente de Combate, donde tenía que ser soldado siempre peleando, en acción. Yo fui imitando la técnica de los norteamericanos, porque lo que se veía acá en el país era, te estoy hablando muchos años atrás, 60 años atrás, lo que se veía acá en el país eran cosas que venían de Norteamérica. Casi no había. Acá el Patorucito, por ejemplo, traía historietas de todas norteamericanas, el 90%. Entonces fui copiando el estilo de ellos, fui asimilándome en la forma de ver, inclusive como el enemigo común eran o los alemanes o los japoneses, toda la historieta se basaba en eso, ¿no es cierto? Un enemigo y un amigo que era el norteamericano que hacía justicia. Pero el problema era que yo leía y me interesaba tanto que empezaba a buscar las armas, los uniformes. Mi padre me compraba la revista Life, en aquel tiempo que salía un Life en español, y yo leía todo lo que sé. Y como estaba cerca, la Segunda Guerra Mundial había terminado no hace mucho, me leía todas las historias, y las selecciones de Reader Digest, ¿viste? Las chiquitas, esas también, todos los cuentos me los leía. Entonces, ahí es como que fui entrando en el mundo ese de ver el arte a través de las historietas. A mí me gustaba dibujar e interpretar lo que hacían otros con las historietas de ellos, y yo lo hacía como a mí me parecía, por supuesto. Y Carlos Clemen se dio cuenta, y lo primero que hizo fue hacerme hacer las tapas, y las tapas mías eran imitación, idea de cómo las veían los norteamericanos a las tapas. Pues no había nosotros teníamos famosos ilustradores como Sabataro, después José Luis Salinas, qué sé yo, pero ellos eran de otra época. A mí me tocó la época que venía de ver solamente lo que producían los norteamericanos. A mí me gustó siempre hacer portadas porque me gustaba pintar. Entonces, lo que trataba en realidad de hacer es hacer una cosa que impactara. Y por eso en la editorial Columba, muchos años después, me hacían hacer las tapas, porque tenías que poner siempre algo de acción que me decían siempre, tanto los dibujantes como los directivos me decían: el hombre tiene que ir caminando y ver el puesto de diario y ver la pila de revistas y tiene que pararse. ¿Y cómo se para el hombre? Poniendo algo que impacte. ¿Cómo se pone algo que impacte? Un tipo en acción. Y la persona en acción tenía que ser una persona que esté, en el caso de un soldado, está disparando con casco; en el caso de un cowboy, con el caballo y disparando. Esa es la acción. En realidad yo dejé de hacer historieta con Cleda porque me metí de lleno a hacer ilustraciones, que es el tiempo de Rux, que también hacía la de crónica histórica, la retiración de contratapa. Entonces, ahí estábamos dedicados exclusivamente a pintar, a ilustrar, a dibujar y pintar. Y me olvidé un poco de la historieta, pero siempre quise volver a la historieta. Y entonces, cuando conocí a Lucho Olivera estando en Codex, que eso fue ya en el año, terminé la conclusión en el año 61, ya en el 62 ya empecé a trabajar para Columba, porque Lucho Olivera había terminado el secundario y ya se había metido de lleno en la historieta también. Entonces nos hicimos amigos porque él colaboraba en Femirama, en una revista donde yo estaba dentro de Codex. Entonces ahí nos hicimos amigos y ya no largamos más. Ahí empecé Columba y ya, hasta que me fui a Norteamérica, siempre hice lo mismo. Lo primero que presenté en Columba fueron ilustraciones, porque ellos tenían las ilustraciones que les mandaban los norteamericanos, o la distribuidora de cine, le mandaban, que eran fotos.
algunas que otras que eran ilustraciones de los norteamericanos que ya la habían publicado como presentación de alguna película o algo así. Entonces, yo empecé, la primera etapa que hago yo era un 7 así, nada que ver con el Canal 7, pero puse un 7, entonces metí soldados, cabos y de todo un poco. Y esa fue la primera ilustración que hice para la editorial Columba. ¿Entendés? Fue la primera que hice que me pidieron que haga, pero tampoco me dijeron lo que tenía que hacer. En todo fue hacer un comienzo de todo, porque, por ejemplo, no era pintar y ver qué pasaba, no. Había una forma de pintar para la impresión. ¿Me entendés? No es lo mismo pintar un cuadro y ponerlo en una exhibición que pintar algo que sabés que tienen que imprimir y que los colores en las imprentas de algunos... Hay que trabajar como para que la imprenta sea mala, que sea una imprenta muy trucha, como se dice, ¿no? Entonces uno va aprendiendo que tal color no va para la imprenta. Un amarillo va para... Vos querés poner un amarillo en una pintura, ponés el amarillo que a vos se te antoja porque es una creación tuya, pero para la imprenta hay amarillos que no van, hay naranjas que no van, hay colores que apenas pasan 4 o 5 veces por el sistema de impresión y se pierden. Entonces uno va aprendiendo eso, va aprendiendo sobre la marcha, porque nadie te enseña. Pero llega un momento que te volvés experto al ver cómo salen reproducidas. ¿Me entendés? Llega un momento que yo me daba cuenta que en algún lado fallaba, porque yo era muy amante de la teoría de Lacroix, que decía que no, el negro pleno no existía. Entonces yo trataba de no poner negro pleno, pero para la impresión sí se necesitaba negro pleno, porque la gente quería ver. Vos no le podés decir a la gente, mira, acá hay un cabo y ellos no ven nada, ¿viste? Entonces me daba cuenta que muchas veces, como a mí me faltaba negro, me ponían alguien en la imprenta, me reforzaba el color negro y me estropeaba el dibujo. El offset era un avance de la técnica muy importante. Las revistas que venían de Norteamérica venían impresas las tapas, pues el sistema adentro de la historieta era en blanco y negro y después los colores puestos por la imprenta, de acuerdo a la máscara de color que le hacía el dibujante, que decía acá va azul, acá va el rojo, ¿entendés? Pero eso son cuestiones técnicas más bien. Lo que vos tenías que saber bien en aquella época es saber bien qué imprimía bien y qué imprimía mal. Si vos tenías bien claro qué es lo que imprimía, ya tenías una batalla ganada, porque te imaginas, es como dibujar una cosa en la oscuridad, no sabes cómo va a salir. Yo entré a Columba gracias a Lucho Olivera, que me dijo que vaya a Columba, y a mí me gustaban las historietas, pero en realidad, como me dijo el jefe de arte, que era Presa, me dijo, yo conozco dibujantes que quieren ser ilustradores, pero ilustradores que quieren ser dibujantes no conozco ninguno. O sea, que el ilustrador ya es un tipo que pinta y dibuja, pero yo quería mucho las historietas y quería hacer historietas, entonces me daban la oportunidad de Columba de hacer las dos cosas, de hacer ilustraciones y de hacer historietas. Entonces me dediqué de pleno a eso. Me dijeron, larga todos los otros trabajos que tenga y dedicate a nosotros. Y así hice. Y después me arrepentí. No, mentira. No, me arrepentí, digo, porque yo puse mis condiciones para dejar los otros trabajos. Y llegó un momento que en Norteamérica cada vez me ofrecían más cosas, entonces yo dije, bueno, y acá empezaron a ir mal las cosas en Columba, por malas inversiones, nada que ver con el arte, ni por las ventas, era porque las cosas empezaban a ir mal, hicieron malas inversiones, o cosas. Ramón Columba todavía nos acordamos, que hablo con él, Ramón Columba, el ex director, y nos acordamos todavía los errores que hicieron en invertir la plata en cosas que no tenían que haber invertido, y la historieta se fue a la miércoles. Columba logró reunir a los mejores de esa época. Porque para mí la época de oro de los ilustradores argentinos fue Mesadra, Rodolfo Claro, Sabataro, eran en la época que se hacían las propagandas para la revista
para propaganda de alpargatas, ¿te acuerdas de las famosas? Había unos almanaques famosos que dibujaba Salinas también. Esa fue después vinimos nosotros, yo estoy en el medio entre los antiguos y los nuevos. Después vinimos nosotros que empezamos con Columba y pusimos a Columba, se puede decir, Columba puso la fuerza como editorial y nosotros pusimos nuestro grano de arena en la parte artística, tanto el escritor como el dibujante. Entonces llegó un momento que vendíamos más que el Diario de la Nación. En Columba empecé primero, como te dije, con esa tapa que tenía forma de 7 y enganché por ahí, pero después enseguida me dieron adaptación de películas. Acá estábamos revisando esas páginas que ves acá, algunas que hacíamos. El problema era el siguiente, que ellos me necesitaban para alguna serie, porque ellos ponían siempre a los dibujantes más conocidos, Lito Fernández, Néstor García Seija, Lucho Olivera sobre todo. Los ponían en cada revista que querían que la gente lea más, ¿me entendés? Entonces, en un momento, ellos me sacaron de las películas, de las adaptaciones de libros y de películas, y me pusieron con el personaje de Lucho, pero me pusieron con el personaje de Lucho porque Lucho se fue del país. Decidió irse del país, entonces quedó el personaje que hacía él, Nippur de Lagar, quedó suelto. Entonces me dice Presa, mirá, vamos a seguirlo, hace los primeros números al estilo de Lucho, y después sí, hace lo del estilo. Pero a mí, yo como muchas veces Lucho trabajaba en casa, no conocía el estilo de él, así que lo único que hacíamos diferente es que yo hacía todo con pincel y él hacía casi todo con pluma, llenaba con pincel nada más, pero yo hacía todo con pincel, pero por una cuestión de comodidad, ¿no? Entonces yo aprendí de él que él hacía pluma y pincel. Entonces empecé a hacer como él, entonces se parecía al estilo. Entonces se empezó a vender, con decirte que después crearon la revista Nippur, porque primero no había una revista Nippur. Marc, por ejemplo, era tan avanzada para la época que no estuvo 3 años sin que la toquen de un cajón, ya hecha. Sí, 3 números hechos, porque la editorial consideraba que era muy de ciencia ficción, porque siempre se distinguió la editorial Columba de las otras por no tener superhéroes ni tipos musculosos. Marc fue, según me contó Robin Wood, fue una idea que tuvo él de acuerdo a un personaje que se llamaba Omega Men, norteamericano, que era un tipo que sobrevivía a un holocausto nuclear y tenía que sobrevivir con un tipo que se habían deformado todo y que se hicieron enemigos de la gente que no había sido contaminada. Esa era la base del cuento. Tomó la idea nada más que eso. La primera película de ese tipo lo hicieron los norteamericanos con Charlton Heston, que fue Omega Men. Pero después, esa fue la idea. Cuando vieron que más o menos podía haber caminado, pusieron 3 números de golpe y la revista que se vendió muchísimo. Entonces no tuvieron más que rendirse ante la evidencia, ¿no? Y yo veía que la historieta no la publicaban, no sé si 3 años, dicen que 3 años, pero no sé si pasaron 3 años. Pero que no la publicaran y pasaba el tiempo es verdad, porque no la habíamos dibujado y no la publicaban. Pero no nos sorprendía mucho tampoco, porque la idea era completamente nueva. De manera que Marc parece un superhéroe, así lleno de músculos, que anda matando mutantes. Hasta ahora es nueva la idea, porque vos ves las películas de ahora, viste, mi nieto dice los zombies, viste, los muertos vivientes.